Yo personalmente nunca entendí demasiado bien la mitología egipcia y siempre me resultó muy extraña y bizarra, probablemente por falta de familiaridad y por falta de lectura. Hola a todos y bienvenidos una vez más a Mare Nubium. En el vídeo de hoy les quiero hablar sobre un libro que estoy leyendo, todavía no lo he terminado y es muy probable que lo vuelva a leer porque está realmente lleno de mucha información muy valiosa y además es muy entretenido. El libro en cuestión se llama Egyptian Mythology de un tal Gary Shaw y su subtítulo es Una guía de viajes desde Asuán a Alejandría. Y como su nombre lo indica, se trata de un libro sobre mitología egipcia. Pero antes de empezar vamos a aclarar un punto, porque si ya seguís mi canal, es probable que te estés preguntando qué tiene que ver la mitología egipcia con la magia, la alquimia y el ocultismo. Y la verdad es que tienen mucho más relación de lo que pueda parecer a primera vista. Ya en un video anterior, cuando hice la reseña sobre esoterismo egipcio de Eric Honrung, les conté cómo para este autor todas las tradiciones esotéricas, como el hermetismo y la magia ceremonial y otras ramas de lo que podríamos llamar hoy en día ocultismo, se originan en el Antiguo Egipto, en los mitos del Antiguo Egipto. Y por eso es que es tan importante entender y comprender las bases de dónde viene todo. Yo personalmente nunca entendí demasiado bien la mitología egipcia y siempre me resultó muy extraña y bizarra. Probablemente por falta de familiaridad y por falta de lectura, porque si pensamos en la mitología greco-romana, hay también cosas bastante extrañas, y si no, recuerden el mito de Leda y el cisne, por ejemplo. Pero bueno, creo que tal vez a fuerza de estar en contacto con estas historias, de haberlas leído y escuchado en otros formatos, en series, en películas y en libros, ya nos resultan más familiares, a pesar de su extrañeza. Con la mitología egipcia no pasa exactamente lo mismo, porque las versiones de libros y de obras que hemos hecho han modificado muchos de los aspectos de estas historias originales. Con lo cual, en realidad, no conocemos la historia tal como es. Y esta es una gran laguna que yo también sentí que tenía en mi formación. Así que, si ustedes están interesados en estudiar de forma seria la magia, les recomiendo que se tomen el trabajo y el tiempo de estudiar la mitología egipcia, porque les va a servir mucho en el futuro. Y de hecho, si están particularmente interesados en la magia ceremonial, por ejemplo, les cuento que la Golden Dawn o la Aurora Dorada ya incluía todos estos conocimientos desde el primer minuto. En la iniciación para el grado neófito, que es el grado 0, ya hay muchos elementos de la mitología egipcia. Y no solo a nivel simbólico, sino que en el mismo templo donde se desarrolla la ceremonia hay elementos puntuales que hacen referencia a la mitología egipcia. Y les voy a dar un ejemplo, que es algo que ahora encontré en el libro de The Golden Dawn de Israel Regardie. Dentro de este templo hay dos pilares, pilar blanco y negro, que tal vez si ustedes saben un poco sobre cábala judía, hayan visto esta simbología también, que se refiere al templo de Salomón, las columnas del templo de Salomón. En los templos de la Golden Dawn que se utilizan para realizar estos rituales, los pilares tienen simbología egipcia y, para darles una idea, estos son los jeroglíficos que aparecen en el pilar blanco. Y estos son los jeroglíficos y las escrituras que figuran en el pilar negro. Y estos textos provienen del famoso Libro de los Muertos, que también les sonará si tienen alguna idea de las antiguas escrituras egipcias. Un libro cuyo título original en realidad sería algo así como Libro de la salida al día o de la salida a la luz. Pero bueno, Libro de los Muertos es más taquillero, sensacionalista. Volviendo a nuestro volumen, este libro lo conseguí hace algunos meses. Ya lo tenía visto y lo tenía en mi lista de deseos para comprarlo en algún momento, y estando de viaje en Londres lo vi en la galería de libros del Museo Británico y entonces tuve la oportunidad de verlo de cerca y realmente me atrapó con esta portada maravillosa, con estas ilustraciones típicas del siglo XIX, y todo el libro tiene ese mismo estilo. Ya les voy a mostrar, pero antes me gustaría sacar la portada para que puedan apreciar la calidad también de esta publicación.
sea, sin la cubierta tienen el logo de la editorial, Thames and Hudson, TH, como una especie de relieve, tapa dura, color azul profundo, en dorado en el lomo, el título, el autor, y en los interiores otro tono de azul o celeste muy lindo. Bueno, vamos a volver a vestirlo. Bien, y entonces el libro ya abre con este tipo de ilustraciones que, como les decía, son bien típicas del 1800. Algunos son grabados, algunos han sido tomadas por expediciones que han ido por primera vez a estos lugares, desde Francia, Alemania, y el libro cuenta con 58 ilustraciones de este tipo. Ya en las primeras páginas también vemos un mapa de Egipto de 1840, con énfasis en el río Nilo y los detalles de su geografía. Este mapa fue hecho luego de la expedición prusiana, liderada por el egiptólogo alemán Karl Richard Lepsius. Bueno, y aquí ya indica que el viaje, porque esto se plantea como un libro de viajes, nos llevará desde Asuán, bien al sur del Nilo, hasta Alejandría, en el noroeste del delta. Y entonces cada capítulo se enfoca en una ciudad diferente y el libro va haciendo un recorrido de sur a norte, avanzando por estos diferentes puntos y contándonos qué tipo de cultos se realizaban en cada uno de esos lugares, quién era la deidad principal, la deidad protectora muchas veces que vigilaba estos lugares, estas ciudades antiguas, y en qué consistían estos ritos. Y entonces, como dijimos, va a comenzar desde Asuán, al sur, va a pasar por ciudades como Edfu o Idfu, Tebas, Dendera, Ábidos, Hermópolis, Memphis y su necrópolis, Heliópolis y Alejandría, entre otras. En la introducción también nos brinda una información muy útil sobre las diferentes dinastías del Antiguo Egipto, para que podamos leer sin perdernos y sabiendo en qué periodo histórico nos encontramos. Bien, y como dijimos, el viaje va a comenzar en Asuán. Todos los capítulos en realidad tienen la misma estructura. Tenemos un grabado que acompaña, que en este caso es el del templo de Isis, antes de que fuera removido, porque en un momento empezaron a haber inundaciones en esta zona y hubo un movimiento para poder recuperar estas ruinas y movieron las piezas una por una a una isla cercana. Pero en su locación original, este templo se encontraba ahí un poco más alejado. Era un lugar muy importante de peregrinación para viajeros de todo el mundo que iban a visitar este templo de Isis, una de las principales diosas del panteón egipcio. Tenemos también este tipo de grabados más esquemáticos. Una historia interesante que se cuenta en esta primera parte sobre Asuán es el mito de Isis y cómo ella se convierte en la diosa de la magia en el Antiguo Egipto y de dónde obtiene su poder. Y básicamente lo que cuenta es que en este momento el dios más importante y poderoso era el dios Sol, Ra o Re, que ya era un dios bastante viejo en el momento en el que transcurre esta historia. Entonces, según el mito, Isis tomó un poco de la tierra en donde había caído la saliva del dios Sol Ra y con ella formó una serpiente que luego puso en el camino donde transitaba diariamente el dios Sol y la dotó de vida propia. Cuando el dios Sol Ra pasa por el camino, la serpiente lo muerde y este entonces experimenta un dolor tan insoportable, tan inmenso, que convoca a todos los dioses para que lo puedan ayudar. Pero ninguno logra curarlo, ninguno puede socorrerlo. Dentro de esta comitiva de dioses se encontraba Isis, y ella dice que lo puede curar, pero pone como condición que el dios Sol le revele su nombre secreto. Dentro de esta mitología, los dioses antiguos tenían un nombre secreto que nadie conocía y que era como la fuente de su poder. Y se creía que este nombre secreto se encontraba dentro de su cuerpo o escondido en el abdomen, no era visible a todo el mundo. Así que el dios Sol Ra, ya agonizando, sin poder aguantar más el tremendo dolor que sentía, accedió y le dijo su nombre secreto, con lo cual Isis pudo destruir el veneno y matar la serpiente. Bueno, y es este sencillo episodio que marca el inicio de la reputación de Isis como maestra de la magia y de la sabiduría en general. Así que estos pequeños relatos, estas viñetas están contadas en un estilo moderno, casual, fácil de leer y entretenido, y sirven para ir organizando la información, no solo a nivel histórico, sino también geográfico, porque ya en nuestra cabeza podemos ir asociando diferentes lugares con diferentes mitos y dioses que habitaban en estas ciudades
ciudades. Bueno, como les decía, todos los capítulos siguen una estructura muy similar y de hecho, luego de contarnos algunos de los mitos principales o de estas historias en las que participan dioses y personajes históricos, el autor nos lleva al presente y nos dice cómo se encuentra la ciudad en la actualidad y qué cosas se pueden ir a ver en este momento de todo lo que se describe en los mitos. Y esto también resulta muy útil porque si están planeando un viaje quizás a Egipto, ya pueden ir conociendo qué cosas todavía siguen en pie, se pueden ir a ver y en qué estado se encuentran. Otro de los apartados que figuran en los capítulos es una especie de grilla, que es una línea temporal con los principales hitos históricos o episodios que han ocurrido en ese lugar. También desde lo más antiguo a lo más reciente. Bueno, ya luego en el capítulo sobre Edfu, por ejemplo, se relatan todos los episodios de lo que es la mítica lucha entre Horus y Set por el reino de Egipto. Allí nos explica, por ejemplo, también todos los diferentes nombres que tenían Horus y cómo cada uno de ellos hacía referencia a un aspecto puntual de su naturaleza. Por ejemplo, una de las más famosas es la representación de el Horus niño, que en griego se denomina Harpócrates, y esta figura aparece de forma reiterada en lo que es el ocultismo moderno. Se lo reconoce como un niño con un dedo en la boca, como en una figura de silencio. Pero hay muchas otras, hay más que también se explican en detalle en el libro. Y en este capítulo también hay un episodio bastante breve pero llamativo, en el que el autor nos narra la historia de las 7 esposas escorpiones de Horus, que es realmente poco escuchado. Les dije que la mitología egipcia era extraña. Luego en el capítulo sobre Tebas abre con esta portada maravillosa de el templo de Karnak en la antigüedad. Creo yo que este es uno de los puntos más fuertes del libro, esta sensación de viaje remoto a otras tierras lejanas, un sentimiento exótico que transmite, y creo que el autor lo capta muy bien. El autor además es egiptólogo y escritor en libros de viaje, así que sabe combinar muy bien estos dos factores para transmitir la idea de un viaje a la vieja usanza. Aquí tenemos también un grabado sobre la pirámide natural en el Valle de los Muertos. Este es un detalle que yo desconocía, que existe tal estructura montañosa de forma piramidal. Y en este capítulo sobre Tebas, que en realidad son 2 capítulos porque el autor lo divide en este y oeste. En la parte de Tebas del oeste, en la ribera oeste, el autor nos habla sobre todos los mitos de ultratumba y todo lo que tiene que ver con los entierros funerarios, las tumbas en esta región del Valle de los Reyes. Y por eso lo titula Celebrando con los Muertos. Bueno, y aquí por supuesto no podía faltar una ilustración sobre el libro de los muertos, que esta creo que es una de las pocas ilustraciones a doble página del libro, pero también muy impresionante para captar la idea de lo que significa, con muchos detalles. Y luego una de las ilustraciones que más me gusta es la del templo de Dendera, con la estatua de la diosa Hathor en el pie. Bueno, como les decía al principio, todavía no lo terminé de leer por completo, pero creo que es un libro con muchísima información, muy interesante. Si quieren aprender sobre mitología egipcia y si quieren adentrarse más en este mundo en relación con sus estudios de magia, ocultismo o esoterismo en general. Así que yo creo que voy a terminar de leerlo, probablemente lo vuelva a releer para sacar algunos datos puntuales y de hecho lo que estoy pensando es usar esta información para ir colocando esos datos en un mapa real de Egipto. Ir marcando dónde se encuentran estas regiones para también incorporar todo ese conocimiento. Así que esto es algo que quieren profundizar aún más, también pueden hacer. Este mapa lo conseguí en la página de las Naciones Unidas, donde lo pueden descargar como PDF e imprimir. De hecho, ya acá estoy reconociendo algunos lugares. Asuán es el punto más al sur. Edfu figura como Idfu y ahí veo Luxor. Nag Hammadi. Este es un punto importante que no figura en el libro, creo yo, pero es una ciudad importante que está relacionada con otro hecho mucho más cercano en el tiempo, que es el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, que es un tema que vamos a tocar en otro video. Esta ciudad ahora ya sé que se encuentra ahí. Y no quería terminar el video sin dejar de mostrarles también esta cartuchera que me ha regalado mi esposa por mi cumpleaños, con un motivo bien egipcio y que también me encanta. Vamos a cerrarla para que no se caiga todo. Está realmente muy bien lograda, con muchos detalles. El diseño está copiado de el ataúd de madera pintado
de Denitenamun, encontrado en Tebas y que data del 900 a.C. Realmente muy bueno en sus detalles y también en su interior, aunque tenga unos utensilios, sacapuntas, pero pueden apreciar también la figura pintada con todos los detalles y bueno, me encanta. Realmente estoy ahora muy conectado y muy obsesionado con el Antiguo Egipto. Y les quería preguntar si ustedes tienen recomendaciones sobre libros, sobre todo que indaguen un poco más en el aspecto del esoterismo, de la religión. Yo sé que el autor Eric Hornung tiene otros libros donde se expande un poco más también en estas ideas, así que trataré de conseguirlos. Pero si conocen algunas ediciones en español, también me encantaría escucharlas y saber más de ellas. Bueno amigos, espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, pueden darle al botón de like y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Mi nombre es Max y en este canal Mare Nubium hablamos sobre libros esotéricos, alquimia, ocultismo y magia práctica en general. Eso es todo por hoy, muchas gracias por estar del otro lado y hasta la próxima. Chao.